Al halal Yahweh, Bahashan Yahawashi, toda gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único hijo Yahawashi, a que el mundo conoce como Jesucristo. Hoy vamos a ver el Shabbat como día de reposo, que es uno de los mandamientos más importantes del cual nos habla la Biblia. Esta clase tiene dos secciones. Primero vamos a ver qué dice la Biblia acerca del Shabbat. ¿Qué dice la Biblia? No qué decimos nosotros, es qué dice la Biblia. Y luego vamos a analizar un artículo de una posición contraria a por qué no guardar el Shabbat. Entonces la vamos a analizar también a la luz de la Escritura, porque no nos interesa las opiniones de nuestras opiniones, sino tener una opinión de acuerdo al Altísimo. Entonces vamos rápidamente aquí. Iniciando aquí. Sorry, quedó un overlay aquí. Bien. Entonces, ¿cuál es el mandamiento? Trabajar 6 días y el séptimo es sagrado a Yahweh. Este mandamiento está en los famosos 10 mandamientos. En las tablas de piedra quedó inscrito esto, por lo que el cristiano que no lo guarda no está guardando 10, está guardando 9. Pero bueno, seguimos. Éxodo 20, versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Alahayam. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, aquí vemos que el Altísimo separa el séptimo día desde el principio de la creación. Este fue una decisión que él mismo incluso acató como el día de reposo, y luego vemos más adelante que aquí en Éxodo 20 lo instaura a el pueblo de Israel, ¿verdad que sí? Se lo pone al pueblo de Israel. Entonces, origen del Shabbat. Adán lo guardó, perdón. Ya estaba creado, o sea, ya Adán vivía para cuando el Shabbat se instaura. Entonces, esto lo vemos aquí en Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Vamos acá. Génesis capítulo 2, del 1 al 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Alahayam en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Alahayam al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, ya Adán estaba creado para este momento, y lo que vemos es que luego en Marcos, el mismo Mesías responde algo que incluso es usado por muchas personas como excusa para no guardar el sábado. Marcos capítulo 2, versículo 27. Leo aquí. Marcos capítulo 2, versículo 27. Bueno, estoy compartiendo aquí la pantalla de los pasajes, pero lo que va a tener entonces que hacer un back and forth a todo dar, man. Éxodo, aquí Marcos, capítulo 2, versículo 27. No se ve. Ya va. Marcos, capítulo 2, versículo 27. Leemos: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. O sea que vemos que cuando fue hecho, y Adán estaba ahí, ¿verdad? Fue hecho por causa de ese hombre, ¿verdad? Y por todos los hombres.
estamos viendo que el día de reposo es algo que incluso Adán guardó. Porque sí, cuando él estaba vivo, no es verdad que el Altísimo va a guardar el Shabbat y Adán no, cuando fue creado para el hombre, por causa del hombre, ¿verdad que sí? Entonces, seguimos. Aquí dice, instauración del Shabbat a Israel, Éxodo 16, del 11 al 30. Este es el recuento cuando ellos están, en el desierto y el Altísimo les da el maná. Éxodo 16, del 11 al 30. Y Yahweh habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblales diciendo, al caer la tarde comeréis carne y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Yahweh vuestro Alahaya. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, aquí sobre la faz del desierto, una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces, eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? Entonces dice, entonces Moisés les dijo, es el pan que Yahweh os da para comer. Entonces, aquí le dice en el 16, esto es lo que Yahweh ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiera comer, un gomer o un homer, ¿verdad? Por cabeza. Conforme al número de vuestras personas tomaré cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así. Y recogieron unos más, otros menos. Entonces, todo el mundo lo medía de esa manera. Entonces, dice, y les dijo Moisés, ninguno deje de ellos para mañana. O sea, todos se tenían que comer en su mismo día. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el 22 dice, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Entonces, ¿por qué pasó esto? El 23 dice, y les dijo, esto es lo que ha dicho Yahweh. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Yahweh. Lo que habéis de cocer, cocerlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardarlo para mañana. Entonces, y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió, o sea, la comida se preservó. Entonces, aquí se instaura el Shabbat al pueblo de Israel, ¿verdad? Obviamente hay unas, ¿cómo se dice? Hay ciertas reglas que se dieron en esta ocasión que no se repiten más adelante. Fue por motivo de que el pueblo salió en el día que no tenían que salir a recogerlo, que fue aquí en el 27. Dice, aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Yahweh dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces vemos que el Altísimo se molesta con los israelitas porque salieron en el séptimo cuando él les había dicho que no iba a haber en el séptimo día, sino que el sexto día iban a recoger doble porción para el sexto y para el séptimo. Entonces, por eso dice esto, mirad que Yahweh os dio el día de reposo, ¿verdad? Y por eso es en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Esto es algo que no se podía hacer en esta ocasión. ¿Por qué decimos que en esta ocasión y nada más? Era por motivo de la recogida del maná. ¿Por qué? Vamos a ver aquí. Levítico 23 nos dice a nosotros cómo nosotros vamos a guardar el Shabbat. Entre Éxodo 20 y el Levítico 23 nos va a decir cómo debemos de guardar el Shabbat. Leo aquí, versículo 1. Habló Yahweh a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones. Repito, santas convocaciones, que en el hebreo moderno sería Mikra.
en el palo hebreo sería Macaragua, ¿verdad? Esto significa santa reunión. O sea, en otras palabras, es una reunión especial que se va a dar, donde el Altísimo es el protagonista. Entonces dice lo mismo, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, te lo vuelvo a decir. En otras palabras, tenemos que reunirnos como congregación en el séptimo día. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Yahweh en donde quiera que habitéis. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Aquí tenemos una confirmación de cómo tenemos que guardar. No es como dicen en Éxodo 16, donde dice, estése cada quien en su lugar y no salga. No, sí, tú puedes salir de tu casa en día de reposo, pero con motivo de congregarte con tus hermanos. Entonces, el Éxodo 31, 2 al 17 nos dice que el Shabbat es señal entre Yahweh y su pueblo. Vamos aquí, Éxodo 31. Éxodo 31 del 12 al 17. Dice, habló además Yahweh a Moisés diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Obviamente está hablando a los hijos de Israel porque toda la palabra es para los hijos de Israel. Usted no está de acuerdo, está invitado a comprobarlo. No se vale hablar, ¿cómo se dice? Hablar y mandarse a correr. No, debatamos el tema, hagámoslo en mansedumbre y con reverencia y vamos a lidiar con esto. Pero usted no está de acuerdo que la palabra, usted dice que la palabra es para todo el mundo. Bueno, vamos a comprobarlo, pero por eso es a los hijos de Israel les compete guardar estas cosas. ¿Entiende? El que lo vaya a hacer, porque van a haber gentiles que en el reino van a guardar el pacto y el sábado, estos son los que van a poder tener entrada, posibilidad de presentar ofrenda al Altísimo y de acercarse a la casa de oración, que va a ser su santo monte. Entonces, esta palabra es para los hijos de Israel y dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, en otras palabras, mientras ustedes estén vivos, tengan vida, tenemos que guardar estas cosas para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. En otras palabras, yo soy Yahweh que os aparto. O sea, es una cultura que nos pertenece a nosotros nada más. ¿Entienden? Que obviamente en el reino, cuando las leyes se instauren, todo el mundo va a tener que guardar el Shabbat. Todo el mundo va a tener que guardar las fiestas. O sea, hay gente que no la quiere guardar ahora, pero hay profecías claras que dicen que sí se van a guardar y el que no las guarde recibirá plaga en sus tierras. Entonces, seguimos porque este sagrado mandamiento tiene una regla. Tiene una regla que nuestros antepasados siguieron de manera rigurosa. Ok, Nehemías capítulo 10, versículo 29 al 32, dice lo siguiente. Se reunieron con sus hermanos, esto es Nehemías, ¿verdad? Dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Alahaya. Aquí están ellos jurando que van a guardar los mandamientos, que fue dada por Moisés, siervo de Alahaya, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahweh nuestro Señor. Aquí hay algo interesante que no tiene que ver necesariamente con el Shabbat, pero que es importante porque muchas personas creen que la ley es de Moisés. No, la ley es del Altísimo, dada por Moisés. ¿Entienden? Entonces, sigue el 30 y dice, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos a sus hijas para nuestros hijos. Versículo 31. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo,
nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Entienden? Nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año por la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Lahaim. Entonces eso era cuando teníamos el templo. Ya como el templo es acá, tiene que tener la observancia espiritual de ese mandamiento. Entonces dice aquí el 15. En aquellos días, esto es Nehemías 13:15. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares, o sea, estaban, ¿cómo se dice? Haciendo jugo de uva, de la vid, ¿verdad? Dice, pisaban en lagares en el día de reposo y que acarraban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas y de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. Comprar y vender en día de reposo es profanar el día de reposo. Entonces, seguimos acá. Está prohibido comprar y vender, ya eso lo vimos. Pero también está prohibido calentar, prender fuego para cocinar. No se puede cocinar en día de reposo. Éxodo 35 nos lo dice, ¿verdad? Aquí dice, no encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. En otras palabras, no podemos calentar, cocinar. ¿Por qué? Porque aquí incluso cuando dice no encenderéis, no es esto que está diciendo. O sea, no es de que prender una luz, no es eso, porque hay muchos que hacen ese argumento tonto. Aquí, la palabra en el hebreo es bawarabo, o en hebreo moderno sería wow, ¿cómo se dice en el hebreo moderno? Lo voy a buscar. Creo que Baar. Permítanme buscarlo, hermanos. Éxodo 35. Será rápido. Éxodo 35, versículo 3. Dice lo siguiente. Ok, aquí dice Yasharkin, exacto, Baar. Esa es la palabra. ¿Verdad? Que lo que significa es consumar, o sea, dígase, destruir por fuego. En este contexto de Éxodo 35 es destruir por fuego. ¿Cómo lo sabemos? Porque vamos a ver aquí. Se dice para quemar, consumir, encenderse el incendio, ¿verdad? Entonces, fíjense que es consumir. ¿Y cómo? O sea, aquí dice encender. Sí, pero lo que pasa es que antes, cuando tú encendías, tú quemabas un tronco, por ejemplo. Tú quemabas por ejemplo, en nuestro caso, si nosotros prendemos un fósforo, estamos quemando ese fósforo. Entonces, estamos destruyendo ese fósforo si lo dejamos consumirse. Entonces, fíjense cómo, déjenme cambiar a la Reina Valera aquí. Fíjense cómo en su uso, muchas veces, el uso de esto, muchas veces el uso de esta palabra era, por ejemplo, déjame, ok, mira aquí, tal profeta o soñador de sueños, esto es de Deuteronomio 13:5, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Yahweh vuestro Elohim, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Yahweh vuestro Elohim te mandó para que anduvieses. O sea, estos son los falsos profetas. ¿Qué dice que ibas a hacer? Tú lo ibas a matar, ¿verdad? Dice, ha de ser muerto. Entonces, ¿qué dice aquí? Y así quitarás el mal de en medio de ti. Este quitarás
¿verdad? Este eliminar, quitarás, es la misma palabra baar. Cuando vemos y la analizamos, vamos aquí, donde vemos lo que estamos hablando. Mira aquí. So shall thou put the evil away. Mira aquí, baar, baar. O sea, te está hablando que tú vas a eliminar el mal de la tierra cuando haces baar. Entonces es lo mismo, es eliminar, es consumir, es como quitar. Entonces cuando prendemos fuego por medio de llama, muchas veces estamos, ¿cómo se dice? Consumiendo estas otras cosas. ¿Entienden? No funciona así con con los demás ejemplos que quieren poner como para extremizar el Shabbat. Entonces, no buscamos nuestra voluntad, sino la de Yahweh en los días de reposo. Para eso tenemos que irnos a Isaías 58, los últimos versículos, donde habla de la observancia del día de reposo. Isaías 58, versículo 13 dice, si te retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, o sea, si en este día tú dejas de hacer lo que te da la gana, en mi día santo, el Altísimo sigue diciendo que es su día santo y lo llamares delicia, porque es un día para deleitarse. Y nosotros los que guardamos el Shabbat, nos deleitamos. No es una carga, como dicen. O sea, yo crecí escuchando estas falacias, estas mentiras, y no es así. Es una delicia para nosotros. Es santo, o sea, apartado, glorioso de Yahweh, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué? Porque el protagonista de ese día es el Altísimo. Tú no vas a hacer estas cosas. Tú no te vas a poner a ver televisión, tú no te vas a poner a ir a meterte a internet, a las redes, a buscar cosas que no tienen que ver nada con el Altísimo. ¿Entienden? No. El protagonista de ese día es el Altísimo. Dice, entonces te deleitarás en Yahweh. Si tú te deleitas en el día de reposo, te vas a deleitar en Yahweh, en el Altísimo, a quien el Mesías llama Padre. Entonces dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob, tu padre, porque la boca de Yahweh lo ha hablado. Entonces es una regla de no hacer lo que nos da la gana en el día de reposo. Otra cosa que tenemos que aclarar, porque estamos hablando de Yahweh y a los alérgicos al Nuevo Testamento, les parecería como, cónchale, tú me sigues hablando del Antiguo Testamento, pero vamos aquí a Lucas 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, esto es el Mesías, y en el día de reposo entró en la sinagoga, leo aquí, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Porque eso es lo que significa Mikra, lo que leímos en Levítico 23. Eso es lo que se hace en día de reposo. Por eso vemos que Pablo, cuando iba a debatir, ¿verdad? En las sinagogas, los días de reposo, es porque esto es lo que se hace. Reunión, sinagoga significa lugar de reunión. Entonces, tú vas a este sitio donde estén los hermanos y vas a tener lectura de la palabra y te vas a gozar en la palabra. ¿Entienden? Entonces, el Mesías fue a la sinagoga en el día de reposo conforme a su costumbre y se levantó a leer. Esa era su costumbre. Si el Mesías hace, yo hago. La pisada del Mesías, yo tengo que seguir. Tú no puedes ser discípulo del Mesías si tú no haces sus obras, si tú no sigues sus pisadas. Él es el maestro, tú eres el discípulo. Dejémonos de hacernos lo sabio en nuestra propia opinión. Entonces, dentro de lo que hablaba, porque dije, Pablo acostumbraba a guardar el Shabbat. ¿Cómo así? Vamos a eso, 17. Hechos 17. Vamos aquí, Hechos 17. Mira aquí, pasando por Anfípolis, versículo 1, y Apolonia, llegaron a Tesalónica.
donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Yahawashi, a quien yo os anuncio, decía él que es el Mesías o es el Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que era la costumbre de Pablo, era la costumbre de la costumbre de los apóstoles, de los judíos, de los israelitas en general, ¿verdad? Obviamente los que estaban guardando las leyes, porque sabemos que el reino del norte no las estaba guardando, sino los que venían al arrepentimiento comenzaban a hacerlo. Hechos 18, Hechos 18, Hechos 18, versículo 4, dice, hablando también de Pablo, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 4? Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. So, aquí tenemos algo. Y es que fíjense cómo hay una costumbre que se repite y se repite. Eso es lo que se hace en el Shabbat. En el Shabbat tú vas y te reúnes con los hermanos a leer la palabra, a leer la Torá, a leer a los profetas, a leer los evangelios. Entonces, vemos que Pablo acostumbraba a estas cosas. Entonces, ahí, sí. Sí, que es un punto interesante, ajá, ya que tú has mencionado al Mesías y a Pablo, ¿verdad? Entonces, si nosotros somos del Señor, tenemos que andar como el Mesías anduvo, ajá. ¿verdad? Entonces, si Él guardó el día de reposo, bueno, pues para nosotros también. Pero por otro lado, tú ves a Pablo que exhorta a los hermanos a que lo imiten a Él, como Él imita al Mesías. Exactamente. Exactamente. Entonces, estas son cosas que nosotros tenemos que preguntarnos, hermano. ¿Por qué? ¿Por qué mi vida no se parece a la del Mesías? ¿Por qué mi vida no se parece a lo de los apóstoles? ¿Entienden? ¿Por qué los apóstoles hacían X cosas y yo hago Y? Porque el problema es que Uh-huh. sin querer entramos a justificar ciertas costumbres, Uh-huh. contradicciones. Porque para el tema de estar guardando el domingo, que cuando tú lo analizas, en verdad, ni siquiera lo guardan el domingo, Uh-huh. como dice la palabra. Sí. Tú ves que o sea, utilizan razonamiento humano, de hábito, costumbre, eso, pero el mandamiento es claro, el mandamiento es no quebrantar el día de reposo. Así es. Así es. El mandamiento es guardar el día de reposo. Y recuérdense que Deuteronomio 4:2 dice, no añadirás ni quitarás a la palabra que yo os mando. Si alguien añade o quita, ¿verdad? Está violando la ley. Entonces, lo que está pasando es que seguir este tipo de razonamiento pone al Mesías a violar una ley. Y si el Mesías viola una ley, entonces hay problema. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo al Mesías que pecó. Así como Martín Lutero dijo que el Mesías pecó. ¿Entiendes? Por eso es que se ponen a seguir a hombres y por seguir a hombres, entonces, bueno, es la puerta. Cierra la puerta. Entonces, el Mesías estaba guardando los mandamientos. Tú dices que no, entonces tú tienes a un Mesías pecador. Tenemos que esperar a otro Mesías porque ese no era entonces. Ahora yo sé que mi Mesías no pecó, tampoco enseñó que pecáramos. Todo lo contrario, Mateo 23 es la prueba de ello, donde nos manda a seguir todo lo que se lea de la ley de Moisés. Y no solamente esto, sino que también nos manda a qué?
a dejar las tradiciones de hombre y abrazar los mandamientos del Altísimo. No invalidar la ley por doctrinas de hombres. Y la doctrina que el Padre quiere está en Proverbios 4:2. Una buena enseñanza os doy, no desamparéis mi ley. Eso es todo. Entonces, aquí tenemos que los discípulos recogieron espigas y la ley no lo prohíbe. Mateo 12 del 1 al 8. Saben ese recuento, ¿verdad? Mateo 12 del 1 al 8. Vamos allá. Fíjense qué pasa, hermanos. Yo crecí con esta mentalidad de que, pero mira, pero ¿y por qué los fariseos que guardan la ley, mire, que el Mesías estaba en contra de ellos? ¿Entienden? Yo crecí con esa mentalidad. Eso es lo que me enseñaban. Pero eso no es lo que vemos en la palabra. ¿Entienden? Vamos a verlo. Vamos a demostrarlo con las mismas escrituras. ¿Verdad? Dice, en aquel tiempo, versículo 1, Mateo 12, versículo 1, en aquel tiempo iba Yahawashi por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito en hacer en el día de reposo. Pregunta, ¿en qué momento, en qué ocasión, en qué instancia la ley nos dice a nosotros que nosotros no podemos arrancar un fruto para comer en el día de reposo? Fíjense que incluso la misma ley hace una distinción de qué está permitido hacer con la práctica que ellos hacen, que es, tú puedes arrancar con tu mano y comer. ¿Entiendes? Tú puedes arrancar con tu mano y comer. Lo que tú no puedes hacer, disculpen que tengo esta cosa con sonido. Lo que tú no puedes hacer es tomar la hoz. ¿Entiendes? Tú no puedes ese día tomar la hoz. ¿Qué es la hoz? La hoz era un instrumento, vamos a buscarla. La hoz era un instrumento agrícola. Mira aquí, donde tú lo pasabas y recortabas espigas. Entonces, esa es la diferencia entre tú arrancar con tu mano y tú arrancar con esto. Por eso la ley te dice esta cosa. No, no se está viendo si la mostras. Oh, perdón. Déjame. Ya voy. Bueno, aquí vemos la hoz, ¿verdad? La hoz es este instrumento, esta herramienta agrícola, ¿verdad? Mira aquí. Con esto, tú lo pasas por el sembradío, ¿verdad? Y con eso cortaban las espigas. Entonces, hay una diferencia entre recoger con la mano, incluso la misma ley hace una distinción entre recoger con la mano y recoger con la hoz. ¿Entienden? Entonces, tienen que saber esta diferencia y tienen que saber qué dice la ley para saber qué es pecado o no. Voy a apuntar algo antes de seguir. ¿Por qué? Busqué el que no era. Ok. ¿Por qué hay que buscar estas cosas? Este pasaje, porque tenemos que entender qué es pecado. ¿Qué es pecado? Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Si no hay una ley que te impida algo, no es pecado. ¿Entienden? No es pecado. Ahora, ¿qué pasa? Tampoco tú puedes faltar al espíritu de esa ley. Eso es otra cosa. Y el Mesías habla de esto. Entonces, aquí tenemos que los fariseos le dicen, ¿por qué tus discípulos hacen lo que es ilícito en el día de reposo? No es lícito en el día de reposo. Hermanos, lo que está prohibido en el día de reposo es trabajar. Ellos estaban recogiendo, ellos arrancaron un alimento para comerlo. ¿Entienden? Ellos arrancaron un alimento para comer. Eso es como que tú me digas que yo estoy profanando el Shabbat por arrancar una guayaba para comerla. ¿Entienden?
Ahí es donde entra el conflicto del Mesías, donde él le llama hipócritas a los fariseos. ¿Pero qué hace el Mesías? El Mesías nunca responde tan directamente. El Mesías responde directo al problema de ellos. ¿Entienden? Entonces, mucha gente dice, pero David comió de lo que no era lícito, ¿verdad? Sin saber que cuando van a la historia, comió de los panes que se habían quitado ya de la mesa de la proposición, ¿verdad? Pero que aún así, él los pudo comer. ¿Por qué? Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Si es porque tú estás haciendo misericordia, no solamente es que tú lo puedes hacer, es que si no lo haces es pecado. Si, por ejemplo, en el día de reposo alguien se enferma, alguien se pone mal y tú no lo asistes porque es el día de reposo, estás pecando, estás faltando a la misericordia. Por eso que tú vas a ver mucho en la Biblia que vas a escribir misericordia y verdad en el search y te va a aparecer misericordia, verdad, misericordia, verdad, misericordia, verdad. Muchas ocasiones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Este sacerdote tuvo misericordia de David y le dio el pan. ¿Cuándo fue removido? Fue removido. ¿De dónde? De la mesa de la proposición. O sea, ya no era el que estaba fungiendo como la mesa de proposición de 12 panes, ¿verdad? 12 por cada tribu de Israel. Hay aquí símbolos proféticos, misericordia. ¿Verdad? Pero no solamente eso. Lo que le está diciendo el Mesías, ellos no comieron de esto. La pregunta es, ¿David no siguió guardando la ley? Sí. Ese es sumo sacerdote. Ya por eso estaba dejando de guardar la ley. Invalidaba la ley. Y él invalidó el sábado. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Porque según tu lógica, David ya dejó de guardar el sábado. O ya dejó de guardar la ley. No. El capítulo más largo, que por eso le digo a mucha gente, sean sinceros con ustedes mismos. Ustedes no leen el Antiguo Testamento. Quemen esa Biblia. Quemen el Antiguo Testamento. Ustedes no lo usan. ¿Verdad? Ustedes lo profanan. Entonces, el capítulo más largo de la Biblia es Salmo 119, donde en cada versículo David alaba la ley del Altísimo. Entonces, fíjate qué dice aquí. Versículo 7. Y si supiese qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. O sea, él está reconociendo que ellos no son culpables con la ley. Aquí no está diciendo, tengo misericordia del culpable. No. Él está diciendo, ten misericordia de quienes, de los inocentes. No condenarían a los inocentes. En otras palabras, ellos no están faltando a ninguna ley. Porque lo que define pecado, aunque tú tengas tu teoría, según la Biblia, lo que define pecado es la transgresión de los mandamientos, la transgresión de la ley. Yo creo que eso queda claro. Entonces, hay otra objeción, que es Colosenses 2, del 8 al 20. ¿Qué pasa con Colosenses 2, del 8 al 20 y por qué tiene a personas violando el sábado? Por lo mismo que dice Pedro, que los indoctos y los inconstantes tuercen las escrituras de Pablo, así como las demás escrituras, para su propia perdición. Dice aquí, Colosenses 2, 8. Mirad, perdón, voy al versículo que la gente malentiende. Y luego voy a dar para atrás, para que entiendan que es exactamente lo contrario. Ok. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. ¿Entienden? Ok. Por estos dos versículos, se está violando el sábado de a duro. Tenemos casi 2000 años violando el sábado de a duro. Vamos a ver de qué está hablando en contexto. Aquí dice, mirad que nadie os engañe. Pablo le está diciendo a los colosenses, miren que nadie les engañe.
por medio de filosofías. O sea, aquí tenemos una persona, un tipo de persona engañando a los colosenses. Entonces, vamos a ver cuál es el perfil de estos que están engañando. Primero, estos que están engañando vienen por medio de filosofías y huecas sutilezas. Guardar la ley es filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué dice después? Según la tradición de los hombres, es la ley del Altísimo hueca sutileza según la tradición de los hombres, porque que yo sepa, esa tradición se la dio el Altísimo. Esa costumbre, esos mandamientos se los dio el Altísimo. Dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según el Mesías. Cuando en Juan 1:1 vemos que lee la palabra, en Zacarías 7:12 vemos que el Espíritu era el que hablaba a los profetas y dio la ley. Este mismo Espíritu fue el que dio la ley. Y cuando vemos en Pedro, ¿verdad? En segunda de Pedro, déjame verlo, espérate, no quiero equivocarme. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, nos dice que escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, que este mismo espíritu que dio la ley fue el mismo espíritu que hablaba a los profetas. O sea, el dador de la ley, señores, es el Mesías. Él es la palabra, Juan 1:1. ¿Verdad? O sea que si no es según el Mesías, no está hablando de la ley. Ya de por sí el 8 es suficiente para yo dejarlo ahí. Pero yo voy a seguir. ¿Por qué? Porque seguro tú crees que en los siguientes versículos, ahí es donde te da la razón. Vamos a ver el 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Verdad? Entonces, en otra palabra, él es un Al-Hayam. ¿Entienden? Todos los atributos de un Al-Hayam habitan en él corporalmente. Aquí no está diciendo que él es el más altísimo Al-Hayam. No. Aquí está diciendo que él es un Al-Hayam o un Elohim o un poderoso, un ser poderoso. Entonces, todos estos atributos, él los representa porque él viene en el nombre del Padre. Él no es el Padre. Él viene en su nombre. Es un enviado de él. Es el enviado de Yahweh o el ángel de Yahweh. ¿Verdad? Dice aquí el 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión del Mesías. En otra palabra, ya tú eres muerto al pecado, ¿verdad? En otra palabra, tú ya no tienes que seguir viviendo para el pecado, sino que puedes seguir ¿en qué? En la lucha constante de guardar los mandamientos. Versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Al-Hayam que le levantó de los muertos. En otras palabras, esa es la esperanza que nosotros guardamos. Creemos en esa esperanza de que en algún momento él va a venir la resurrección de los muertos y todos seremos transformados a la gloria. O sea, así mismo como él, cuando Pedro y Jacobo y Juan vieron la transfiguración del Mesías, así mismo. Esto es lo que está hablando. Entonces dice después en el 13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque está hablando a gentiles, ¿verdad? Pero no a los gentiles de todas las naciones, no está hablándole al chino ni al ruso, está hablándole a quién, al reino del norte que se había convertido en gentil. Y si tú crees que esto no es así, te invito a ver los primeros capítulos de esto. Entonces dice, ¿cómo? Es un punto importante, o sea, tú mencionaste un punto, el de la transfiguración. Yo sé que esto está relacionado a otro aspecto, Sí. pero ahí hay que trabajar el tema de la idea que nos han vendido del Mesías, porque cuando pensamos en transfiguración, lo único que pensamos es en el Mesías con una ropa blanca luminosa. Pero no pensamos en el Mesías de Apocalipsis 1, capítulo 1, versículo 13. Pero,
Sé que ese es otro punto, pero me llamó la atención eso. Sí, que es algo que tenemos que considerar a la hora de analizar esto. Exacto. Estamos de ser transformados a la imagen de un Elohim. Por eso es necesario que demos esa clase de qué es un Elohim. ¿Por qué? Porque mientras tú crees que cuando dice Dios, oh, mira, le dijeron a Jesús que eres mi Dios. Oh, wow, ¿verdad? Y ahí tú te vas en idolatría porque tú crees que el Mesías es el más altísimo Dios. Y no. Nosotros los israelitas somos dioses, según la Biblia. Y el mismo Mesías lo confirma. ¿No dice las escrituras, dioses sois? Ah, no, pero es que eso es diferente. Ah, sí, cuando a ti te conviene es diferente. Pero lo que si lo que vemos, buscamos es la consistencia de las escrituras, vamos a ver que lo que está hablando es de que Elohim o Dios, la palabra que se utiliza como Dios, tú no la puedes ver desde tu concepto greco-romano del siglo XXI, sino que tú la tienes que ver desde lo consistente con las escrituras. Porque entonces a todo el que se llama Dios es el más altísimo Dios. Pues entonces el Dios de este mundo es parte de tu cuadrinidad, porque son 4 ahora. Satanás pasa a ser parte de una cuadrinidad con el Hijo y el Padre. Eso es lo que tú me estás diciendo. Ser un cuarteto. ¿Eh? Un cuarteto. Exacto, el cuarteto, exacto. Entonces, aquí hablamos, ¿verdad? Y a vosotros estando muertos en pecado. ¿Qué es pecado? El que come, todo aquel que comete pecado, de la ley. pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Entonces, a vosotros, estando muertos en las transgresiones de la ley, ¿verdad? Y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Y esto es algo que tienen que entender cuando vean el nuevo pacto, porque era necesario un nuevo pacto. Por eso tienen que empezar desde el discipulado. Si te arrancaron con este video, te lo enviaron y tú lo estás viendo. No, te toca empezar por el discipulado para que tú sepas cuál es el evangelio, entiendas qué pasó con el reino dividido de Israel y luego el nuevo pacto. Sin las falacias milenarias que nos han dicho durante casi 2000 años. Entonces, dice, perdonando todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros. ¿Cuál es el acta de decreto que había contra nosotros? La ley. Es lo que dicen de una vez. Y no, hermanos. Lo que estaba, el acta de decreto que no había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, que yo sepa, lo que él venció ahí fue el pecado y la muerte, ¿verdad que sí? Porque en Deuteronomio, capítulo 30, Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15, nos dice lo siguiente. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces, ¿a qué se refiere el acta de decreto que nos era contraria? El acta de decreto que nos era contraria es lo siguiente. Si yo era del reino del norte, que fui esparcido, o de los judíos helenizados, de los tiempos de los macabeos, y yo vivía entre los griegos, y yo nací como griego, porque fueron mi papá que se salieron de allá y pasaron 3 generaciones y nací yo. Mis padres no me circuncidaron al 8º día, que es la señal del pacto para los israelitas. Que también lo que está pasando en Hechos 15. Cuando en Hechos 15 están diciendo, si ustedes no se circuncidan conforme a la costumbre de la ley de Moisés, ustedes no pueden ser salvos. ¿Entienden? Pues ya me fui, porque yo no me circuncidé al 8º día. Eso es precisamente lo que se estaba discutiendo en Hechos 15. Y dice, no, estaba profetizado que los gentiles iban a volver, que el reino del norte iba a volver. En Oseas 1, versículo 10, iba a volver. Por eso habla en Efesios que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo las enemistades. ¿Entienden? Entonces, ¿de qué se está refiriendo lo que nos era contrario?
bueno, ¿cuál es? Si tú violabas el Shabbat, como todos nosotros, los que no crecimos guardando la ley, lo hemos violado de pequeño, ¿cuál es la consecuencia para nosotros? La muerte, ¿verdad? Pero por eso ahí es que entra la gracia. Él anula la consecuencia, ¿verdad? Que trae el mal para que tú puedas volver. ¿Me entienden? Entonces, él quita esto del medio. ¿Para qué? Para que tú puedas volver al pacto. Para que los que están lejos puedan acercarse. Pero fíjese, habla de dos pueblos. Habla de dos pueblos. Por eso tienen que verse el reino dividido. Entonces, dice, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otras palabras, ya tú le perteneces al Mesías. Desde el versículo 9 hasta el 15, dar un poquito más para abajo, hasta el 15, está hablando de que de todo lo que hizo el Mesías para que ahora tú seas libre, pero esclavo de él, siervo de él, tú le perteneces a él. Entonces, él dice que nadie te engañe en el 8 y todo esto, ¿por qué? Porque tú le perteneces a él. Nadie te engañe conforme a estas filosofías huecas. Versículo 16, ahora leamos un contexto. Por tanto, estas personas que no guardan la ley, ¿por qué digo que no guardan la ley? Porque mira quiénes son en el 18. Dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a ángeles. El que guarda la ley sabe que no, la idolatría no está permitida. No puede hacer esto. O sea que estos son paganos los que están molestando a los colosenses. Dice, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente echado por su propia mente. Mira qué dice. Por ejemplo, el 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, o sea, tú moriste a los rudimentos del mundo para ser de Cristo. Entonces, aquí te está hablando de los rudimentos del mundo, de la filosofía del mundo. ¿De qué quiere el mundo? El mundo no quiere que tú guardes la ley. El mundo no quiere que tú ames a tu prójimo como a ti mismo. El mundo no quiere que tú estés en contra por ejemplo, la homosexualidad. Todo lo contrario, el mundo aplaude estas cosas. Entonces, tú ves cómo son paganos que están juzgando a los colosenses. ¿Por qué? Por lo contrario, guardar los mandamientos. Entonces, dice aquí en el 22, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres. Esto no está hablando de la ley. Entonces, los que están con doctrina y mandamientos de hombres, ¿qué le está diciendo? Por tanto, nadie os juzgue. Ninguna de estas personas te juzgue en comida o en bebida o en cuanto día de fiesta, luna nueva o día de reposo. Víctor y Elías, por favor. Abran sus micrófonos, por favor. Aquí estamos. Tengo una pregunta para ambos. Mande. ¿Ustedes son juzgados por lo que comen? Claro. Ok. ¿En qué sentido? Dime, Elías. Bueno, las cosas que no como, por ejemplo, como el cerdo, ¿verdad? Como los mariscos. ¿Que tú comes? Que no, o sea, por las cosas que no como. Ah, ok. La cosa que no tú, porque la cosa que tú dices, como el cerdo, como el cerdo. No, está bien, entendí. O sea, no, sería que debería de ser juzgado si come mariscos o cerdo. No, pero aquí dice nadie os juzgue. En otras palabras, Oh, a ti te juzgan por estas cosas. O sea, ¿cómo se dice? Te marginan, te pelean por estas cosas, te discriminan por estas cosas, ¿verdad que sí? Sí, realmente sí, porque es que sí, Señores, pero la gente automáticamente se señores, visualiza. Porque esto es simple. ¿Te juzgan o no por comer cerdo? Por no comer cerdo, por dejar de comer cerdo.
Sí, totalmente. Te mira mal por tú comer diferente a las personas. Sí. ¿Verdad que sí? Y en bebida. Sí, ¿En que bebida? nos dicen que uno no puede, como por ejemplo, beber alcohol. Y lo que sí Mentira. beben, que cuando tú le dices que tú no te emborrachas. Exacto, a ese es el punto. La Entonces, idea es no embriagarse o perder el sentido. exacto, pero nos Pero uno juzgan a puede nosotros. compartir, A todos nosotros nos juzgan por estas cosas, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, y en cuanto a día de fiesta, por igual también. Eso me pasó a mí ahora en, para para la cuaresma. Porque obviamente guardé comer lo que manda, ¿no? Que era la carne de cordero, en este caso de chivo, ajá, espinaca, que era en esa la verdura, Pascua, en la Pascua, ajá, la Pascua, para sí, la Pascua. empieza, Y ajá, entonces, obviamente, si es de compartirlo, tengo que compartirlo con quien guarda la Pascua o el guarda los mandamiento, mandamientos exacto, conmigo. exactamente, Entonces, obviamente, se sintieron mal que yo no compartí con ellos y no entendían ese punto. exacto. Y nos juzgan porque nosotros guardamos la luna nueva Sí, claro. Claro. y día de reposo. Uf, muchachos, no quiero Claro. tú ¿Entiendes? imaginarte, no quiero tú imaginarte lo que a mí me ataca. ¿Entiendes? Entonces, esto es algo que es real con nosotros. Al cristiano no lo juzgan por lo que come. No. El cristiano come como la gente del mundo. Bebe como la gente del mundo. Pero tiene otra Ahora, connotación, porque por ejemplo, perdón, tengo que aclarar lo de la bebida, porque hay cristianos que no, hay cristianos que ni siquiera beben, pero igual, la ley te da permiso para beber, incluso Salomón dice que es sabio para el corazón afligido. yo Tomar, publiqué una foto de cuando estábamos en la Pascua, que estábamos compartiendo vino, ajá, y la subí en estos días, tipo TVT, ajá. y me escribieron, si tú bebes, ya se sintió como el acento, ¿tú sabes? Sí, sí, y tú ves que siempre es como, Yo, pero que pero no tú fue bebes. Coca-Cola lo que me decía, convirtió en vino. Exacto, exacto. Pero bueno, no nos vamos a enfocar mucho en esas cosas, ¿verdad? El punto es que nosotros somos los juzgados por esto. Los cristianos no son juzgados por comida, ¿verdad? Ni nunca tenían ese parámetro. ¿Entienden? Esto era de que gente que guardaba la ley juzgándolo. ¿Por qué tú comes cerdo ahora? ¿Entiendes? Como los cristianos implican, ¿verdad? Porque recuerda, estos son paganos, estos son gente que dan culto a ángeles, que dan culto a las cosas. Recuérdate que en Deuteronomio 4:19 nos dice que el Altísimo les dio el sol, la luna y las estrellas a ellos para que la adorasen. Pero a nosotros los israelitas no nos lo permite, ¿verdad? Así, búsquenlo. Leanse un poco el Antiguo Testamento, leanse mucho el Antiguo Testamento. Entonces, en cuanto a días de fiesta, los cristianos celebran los mismos días de fiesta que el mundo. Luna nueva, ¿qué es eso? Los cristianos ni siquiera. Día de reposo. ¿Cuál día de reposo? Esto no aplica a ustedes. Esto aplica a nosotros. Porque la palabra del Altísimo no falla, no pasa. Bueno, le aplica. El problema es que ellos Sí, pero tú sabes que ellos de no lo lo que. guardan, no lo guardan porque también es que mira qué pasa, también lamentablemente desde arriba han hecho ignorante a nuestros hermanos. Y obviamente nuestros hermanos tampoco no se han abierto porque, como lo dice la palabra también, de que los mandamientos no pesan, no son gravosos, no son, Ajá. tú sabes, pero como tú le dices a una gente hoy, oh, ¿sabes qué? No, el sábado tú no puedes hacer nada. Tú tienes que estar con tus hermanos, tú tienes que leer la palabra, tú tienes que hacer lo que dice aquí la palabra. O sea, viejo, esta gente no quiere dejar de comprar el sábado, no quieren dejar de salir el sábado, no quieren. A mí me han dicho varias veces en el trabajo, mira que el sábado o sea, ahora, pero lo hacen de maldad, porque yo, por ejemplo, el año pasado, que no guardaba, no estaba en la verdad, Ajá.
yo le decía, por ejemplo, wow, señores, pero vamos a juntarnos porque yo estoy solo, viviendo solo aquí en Estados Unidos y obviamente uno quiere compartir con, por lo menos con los compañeros de trabajo. Y no se da regularmente. Todo el mundo lo que hace es, todo el mundo es muy introspectivo. Nadie quiere que tú lo visites a su casa ni nada. El asunto es que yo le decía, Muy muy hermético será. Sí, ahora que yo, por ejemplo, guardo el sábado, ahora quieren Juntarse. sí, y no solamente eso, sino también me han querido tentar hasta los viernes en la noche. Y obviamente ya uno desde los viernes en la noche ya uno se recoge. Sí. Yo le digo, no, si tú quieres vamos a juntarnos el domingo. Y el domingo, Porque el yo domingo no. Sé no. Qué. Y el domingo no se junta. No, el domingo yo no quiero. Porque ellos dicen que el domingo yo lo tienen para su familia, claro, para descansar, para yo no sé qué. Y el sábado bueno, tú también para lo tuyo. Yo el sábado es el mío. El sábado es el mío. Exacto, exacto. Entonces, vemos que esto no está hablando. O sea, el pasaje de Colosenses 2 no es para ustedes, no aplica para ustedes, es todo lo contrario, es para nosotros. Entonces, vuelvo aquí, porque ahora tenemos otra cosa y es Romanos 14. Romanos 14 es otra escritura muy usada, ¿verdad? Y es este que dice, versículo 5, Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Uno hace diferencia entre un día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Esto es usado para decirnos que hay uno que hace diferencia, otro que no. Tranquilos, guarda el día que tú quieras. Pero, ¿de qué me está hablando aquí, verdaderamente? Porque si yo sigo en el 6, me sigue diciendo, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, y porque da gracias a la Hayam. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a la Hayam. ¿Qué tiene que ver la comida con esto? Lo que pasa es que en el contexto completo, no sacando un solo versículo para hacer doctrina, ni dos, sino que en todo el contexto, vamos a ver de qué está hablando. ¿Qué dice aquí? Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Aquí no está hablando de otra cosa, sino de opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque a la Hayam le ha recibido. Entonces, ¿qué pasa? Voy a alejarlo un poco para mostrarle lo siguiente. Miren, hermanos, cuántas veces se habla de comer, ¿verdad? Salvo este que es como de los que viven, o sea, de comparación, ¿verdad? Y ¿cuál otro? Hay otro más que no tiene que ver con eso. Bueno, ni compareceremos. Ninguno de estos dos está hablando de comida. Sin embargo, todos estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 veces habla de comida. El capítulo entero está hablando de comida. Pero ¿qué tendría que ver un día y comida a la vez? ¿Qué tendría que ver estas cosas? Sencillo. Lo que pasa es que cuando nosotros somos un poco más estudiados y comenzamos a guardar los mandamientos, el Altísimo nos da entendimiento. Por eso Salmo 111, versículo 10 dice que los que guardan los mandamientos tienen buen entendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que estos días de comida o no comida, en los días que habla aquí, hay uno que hace caso del día y otro, perdón, aquí.
uno hace diferencia entre día y día, y otro juzga igual todos los días, ¿verdad? ¿Qué día tiene que ver de comer o abstenerse de comida? Bueno, veamos qué dice. Veamos qué dicen estos pasajes. Déjenme copiarlo, que lo tengo aquí. Romanos 14. ¿Verdad? Está haciendo alusión a, perdón, está haciendo alusión a Mateo 9:14, Lucas 18, del 11 al 12, y Lucas 5, versículo 33. Vamos a ver qué dicen estos pasajes. Lucas 9:14 dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos? Aquí, espérate. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Son días y tienen que ver con ayuno. Lucas 18, del 11 al 12. El fariseo puesto en pie, esta es la del fariseo y el publicano, ¿verdad? Oraba consigo mismo el fariseo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Qué dice después? Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y así mismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. ¿No está pasando la misma situación que Romanos 14 aquí? Ahora, no puedo ser injusto. Veamos si cuántas veces habla de reposo. Reposo. 0 resultados. 0 resultados. Ok. Veamos en el search. Sábado. Sábado. Ok, vamos a ver. Trabajo. Tampoco trabajo. Ok, ¿cuál otro? ¿Cuál otro? Séptimo. Ok, primer día de la semana. Nada. Ninguna alusión al día de reposo. Pero por Colosenses 2 y Romanos 14, tú estás dejando de guardar el sábado. Entonces, sigamos. Los apóstoles no se reunían en domingo, sino en sábado. Existe esta falacia. Los discípulos se reunían en esto, ¿verdad? Busquemos en Hechos 13:44, donde nos dice, de donde la gente saca que los discípulos se reunían en domingo, porque dice el día de la semana. Aquí, donde dice Hechos 13, versículo 44, dice el siguiente. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Alajaya. Oye eso. Veamos aquí. ¿Qué está diciendo? Vemos que aquí dice la palabra Shabbatón. Vamos aquí. Aquí estaba hablando del sábado. ¿Verdad? Shabbatón. El siguiente día de reposo, ¿verdad? Ellos se reunían los sábados. Vamos a ver el que dice primer día de la semana. Vamos aquí, primer día de la semana. Primer día de la semana. Vamos aquí. Ok. Mira aquí, el primer día de la semana reunidos los discípulos para repartir el pan. Vamos a analizar Hechos 27. Vamos aquí, Hechos 27. Aquí dice que el primer día de la semana estaban reunidos los discípulos para partir el pan. Vamos a ver lo mismo. De nuevo aquí está la palabra Shabbatón, Niatón Shabbatón, ¿verdad? Míralo aquí. Perdón, arriba. Lo que traducen como semana, week, ¿verdad?
es Shabbatón, la palabra Shabbatón. ¿Qué significa Shabbatón? Vamos a ver. Significa que el séptimo día de cada semana, el cual era un sagrado festival para los israelitas, que se les requería abstenerse de trabajo. Vamos a traducirlo aquí. Míralo aquí. El séptimo día de cada semana, la institución de sábado por la ley, un solo sábado, día de reposo. ¿Entiendes? Entonces aquí, si tú estabas guardando el domingo y no el sábado, porque tampoco guardan el domingo, por este versículo, aquí te está diciendo, uno de los sábados, reunidos los discípulos para partir el pan. Eso es lo que te está diciendo. O sea, que la falacia queda destruida. Entonces, mucha gente dice, para no guardar el sábado, lo siguiente: el reposo mío está en Jesucristo. Jesucristo es mi reposo. Vamos a ver qué dice Hebreos 4, versículo 8. Dice, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. ¿Qué dice aquí? Jesús. Porque si Jesús no les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Pero igual, aquí está hablando también de Josué. Es de Josué que está hablando del Antiguo Testamento. Heavy. ¿Pero qué dice el 9? Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Alahayam. El autor de Hebreo, que yo creo que es Pablo, está diciendo aquí en Hebreos 4:9 que todavía queda un reposo para el pueblo de Alahayam. Cuando veo la palabra para reposo, es lo siguiente: rest, ¿verdad? Descanso, ¿verdad? Que es sabatismos. ¿Qué significa sabatismos? Keeping the Sabbath. Vamos a ver. ¿Qué dice aquí? Un día de reposo. Descanso. Entonces aquí nos está hablando que todavía queda un reposo, queda un día de reposo, ¿verdad? Para el pueblo de Alahayam. En otras palabras, no se ha cumplido con el Mesías. ¿Por qué dice el 10? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Alahayam de las suyas. Y cuando vemos en Apocalipsis, no es hasta muy lejos en Apocalipsis que dice que ya han descansado de sus obras. Entonces, déjame buscarlo rápidamente, porque perdí de vista dónde es que está. O sea que lo tenía anotado aquí. Vamos a buscar obras, ¿verdad? En, ¿cómo se llama? Apocalipsis. A ver. No miren a la pantalla todavía, para que no se mareen yo buscándolo así. Bueno, espérate, más rápido por aquí, escúchame. Ok, Apocalipsis. (14:13). Apocalipsis 14:13. Apocalipsis 14, versículo 12 al 13. Vamos a ver. Mira aquí qué dice. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Alahayam y la fe del Mesías, de Yahawashi, ¿verdad? Y dice el 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados
de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Y cuando vemos el contexto, ¿verdad?, de Apocalipsis 14, son cosas que no han sucedido todavía. Dice, y cantaban un cántico delante del trono. Aquí está hablando incluso de que ya la Babilonia, madre de las rameras, ya cayó. Entonces, hermanos, o sea, ustedes no me pueden decir que ya estamos en ese reposo. Aquí dice, no, queda un reposo. O sea, que tú no me puedes decir a mí que tú no guardas el día de reposo porque ya Jesucristo es tu reposo. No. Bueno, hay mucha gente que se va a quedar fuera del reino creyendo que están muy dentro. Entonces, vamos a seguir avanzando a Isaías 66. Sé que está un poquito largo, pero vamos, para no hacerlo en dos videos diferentes. Isaías 66 dice, versículos 23 y 24. Mira lo que dice. Esto es demostrando que en el reino se va a guardar el día de reposo. Dice, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yahweh, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá y ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Entonces esto en el reino, ya cuando se ha dado el pago a las demás naciones por sus pecados y a los israelitas que son perversos, que no se arrepintieron de sus pecados, que dijeron no vamos a guardar la ley. ¡Pam! Entonces, si tú vienes con la excusa, es que yo soy extranjero y que sé que bueno, igual el extranjero va a terminar guardando la ley en el reino de los cielos. Mira qué dice el versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Hello, aquí está clarísimo. E incluso los gentiles van a tener que guardar el día de reposo. Entonces, aquí lo que estamos viendo, que es consistente. Y si me viene con una excusa, por ejemplo, como, pero ¿cómo tú sabes que el sábado? ¿Por qué el sábado? Bueno, de hecho, sábado, vamos a ver la etimología para la palabra sábado. Etimología para la palabra sábado. Vamos a ver aquí. Ok, déjame ponerlo un poco más grande. Ok. Vamos a la etimología. ¿Dónde fue que yo vi la etimología? De origen. Wow, pero yo lo había visto. Espérense. Be careful. Ah, que se fue para semana, el artículo. Mala mía, mala mía. No sé qué fue lo que pasó. Ok, etimología. El término español sábado proviene del latín bíblico sabatum, ¿verdad? Del griego sabatón, que es el que vemos en la Biblia, cuando tú crees que dice el primer día de la semana, esta palabra que dice, del hebreo Yom HaShabbat, dice aquí, ¿verdad? O Shabbat, reposo, día de reposo, que deriva del verbo Shabbat, cesar de trabajar, descansar, guardar el sábado. O sea, que de por sí, o sea, la palabra sábado sigue
dándote la pista de qué día tú tienes que guardar. Incluso, ¿cómo sabemos que el sábado que tenemos hoy es el mismo Shabbat hebreo? Bueno, sencillo. ¿Por cuándo se cambió de sábado a domingo? Aquí vemos. El 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino I, el Grande, el padre de tu iglesia cristiana, ¿verdad? Decretó que el domingo, venerable día del sol, el domingo, venerable día del sol, tú no guardas el domingo porque los apóstoles guardaron el domingo. Tú guardas el domingo porque Constantino I, el Grande, decretó que el domingo, el venerable día del sol, más tarde nombrado por la Iglesia Católica el Día del Señor, de ahí que tú sacas esos conceptos, fuera considerado como día de descanso para jueces, plebes y oficios, día de reposo, en tanto que los campesinos continuaran trabajando. Por eso vemos, por ejemplo, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajos. Únicamente se permitía a los labradores que trabajaran los domingos en faenas agrícolas si el tiempo era favorable. Una ley posterior al 425 prohibió la celebración de toda clase de representaciones teatrales y finalmente en el siglo VIII se aplicaron en todo su rigor al domingo cristiano las prohibiciones del sábado judaico. Entonces, ¿tú crees, hermano, que has estado bien? Pero no, o sea, yo no estoy en contra de que tú cambies, de que tú vengas y guardes el sábado. Todo lo contrario, esto no es en contra de ti. Esto es a favor de ti que estamos haciendo esto. Es momento de arrepentirse y destruir todas estas falacias milenarias que son mentiras que te están llevando por camino de destrucción. Cuando vemos Constantino el Grande, ¿por qué el domingo, por qué lo cambió para el domingo? Para el día del venerable Dios Sol? Porque muchos creen que Constantino se convirtió, ¿verdad? Vamos a ver. Voy a ir directo al grano. Aquí dice, ¿verdad? Se piensa que la influencia de su familia fue una parte a causa de su adopción del cristianismo. Perdón, leo bien. Se piensa que la influencia de su familia fue en parte la causa de su adopción del cristianismo. Se dice que de su madre Helena, que probablemente naciera en una familia cristiana, aunque no sabe prácticamente nada de su entorno, ¿verdad? Exceptuando que su madre era hija de un mesonero y que su padre era un exitoso soldado. Una carrera que excluía la práctica abierta del cristianismo, pues el culto contemporáneo de los soldados era el mitraísmo, adoración de Mitra, ¿verdad? Entonces, él era adorador a Mitra. Constantino adoraba al dios Sol. Vamos aquí. Sol Invictus. Mira aquí. En el 321, Constantino legisló que el venerable domingo debería ser un día de descanso para todos los ciudadanos, que durante este día los jueces no podrían citar sentencias ni se podría trabajar en las ciudades. Las monedas todavía llevarían los símbolos del culto al sol. Aquí vemos Sol Invictus hasta el 324, ¿verdad? Mira aquí, Sol Invictus. Fue un culto religioso hacia una divinidad solar iniciado en el Imperio Romano tardío. Hermano, para mí eso está clarísimo. Está clarísimo. No hay que seguir investigando más. Bueno, siempre sigan investigando. Sunday, ¿qué significa? Sunday significa día del sol. Pero viene también de Sunday, que es lo mismo. ¿Verdad? Entonces, hermanos, toda gloria y honra a Yahweh, en el nombre de su único hijo Yahawashi, por darnos el bendito día del sábado. Nosotros tenemos que volver como gente, como israelitas, a este día precioso, el día del Shabbat,
el día que el Altísimo nos dio para reposar y gozarnos en su palabra con los hermanos, para tener comunión. Y él dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo con vosotros. Por eso es que es una fiesta que anuncia el milenio del reinado del Mesías, porque se va a dar en este milenio, en el 7º milenio. No sabemos qué día ni hora viene el Mesías, pero a nosotros no nos va a sorprender como ladrón en la noche, como dice Pablo. Pero vosotros que andan en luz, no les sorprenderá como ladrón en la noche. Entonces, nosotros seguimos celebrando el Shabbat y repitiendo y ensayando los actos justos, que son los que en el momento de la tribulación va a salvar a los justos, y el impío entrará en el lugar de nosotros. O sea, la tribulación que nos toca a nosotros, los justos, va a pasar a lo que no esté guardando la ley. No nos hacemos perfectos, no nos creemos más que nadie, simplemente nosotros nos adherimos a la gracia que el Altísimo nos dio de poder contar con su Espíritu que nos guía a guardar sus mandamientos. Entonces, hermano, toda gloria y honra a Yahweh en el nombre de su único Hijo Yahawashi, Kam Yasharala.